Vamos a continuar con el doctor José Ruiz López. ¿Se encuentra acá? Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alejandra. Déjeme hacerle una presentación primero para que todos lo conozcan mejor. Ok, vamos a empezar. José Ruiz López es abogado por la Universidad de Anáhuac de México, con más de 20 años de experiencia y especialista en fusiones y adquisiciones, competencia económica, derecho corporativo y mercantil y derecho minero. Anteriormente se desempeñó como socio en el estudio jurídico Krill Abogados. Actualmente se desempeña como socio fundador en Ruiz Ahumada y Palazuelos Abogados. José Ruiz ha representado a grupos multinacionales y nacionales en operaciones relacionadas con adquisiciones y ventas de sociedades, incluyendo coinversiones, en la presentación de notificaciones de contrataciones de concentraciones ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual es la COFESE, en investigaciones iniciadas por la COFESE respecto a prácticas monopólicas relativas y absolutas, así como en asuntos relacionados con asesorías en esta especialidad. José Ruiz presenta también a grupos mineros, tanto nacionales como subsidiarios de sociedades públicas extranjeras, en diversos aspectos de sus actividades en México, incluyendo también temas regulatorios, cumplimiento de obligaciones, adquisiciones de proyectos de exploración y explotación, así como en auditorías mineras. El día de hoy nos va a acompañar con la ponencia titulada El Joint Venture en los proyectos mineros. Adelante, doctor. Gracias, estimados, buenas tardes. Alexandra, muchas gracias por la invitación. Primeramente quisiera agradecer a la Sociedad Latinoamericana para la Investigación de los Recursos Naturales por su amable invitación para que participe en este segundo congreso. Y asimismo me siento muy honrado de compartir este foro con tan brillantes expositores. El tema que como que mencionas que nos tocó exponer es el de los joint ventures en los proyectos mineros. No sé si están viendo las diapositivas. No, doctor. Un segundo. Ahora sí se visualiza perfectamente, doctor. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Como les comentaba, el tema que nos tocó presentar es el de los joint ventures en los proyectos mineros, el cual es un tema muy interesante y de gran actualidad. Lamentablemente es de una amplitud muy alta, es de mucha amplitud y tiene diversas ramificaciones, por lo que me limitaré a presentar lo que considero son los aspectos básicos del mismo. Para lo anterior, me gustaría que mi presentación se dividiera en 5 breves apartados. Presentar una breve noción de lo que debe de entenderse como un joint venture, las etapas previas a la implementación de un joint venture minero, la implementación del mismo y los aspectos que deben de tomarse en cuenta para su formación. Y finalmente, aquellos conceptos concernientes a la creación de la sociedad, vehículo y de los convenios entre accionistas. Un joint venture minero consiste en una asociación o alianza estratégica temporal de mediano o largo plazo, de personas o grupos de empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica, pero que actúan de forma unidas bajo una misma dirección y normas para llevar adelante el desarrollo de un proyecto minero, en el que se distribuyen las inversiones, el control, responsabilidades, la fuerza laboral, así como los riesgos, gastos y beneficios. El término joint venture se puede traducir al español como una inversión conjunta. Considero que el joint venture es una forma muy eficiente a través de la cual 2 o más partes se pueden poner de acuerdo para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, el cual, si pretendiese ser llevado a cabo en forma individual por cada una de las partes, podría resultar inviable. Esto toda vez que las partes no solamente aportan recursos económicos y las concesiones y activos mineros, sino también comparten sus conocimientos y experiencia en proyectos anteriores. No obstante esto, creo que es importante mencionar que no es el único mecanismo para llevar a cabo la implementación de proyectos mineros entre 2 o más partes. Por ejemplo, existe la figura del fideicomiso y de la copropiedad. En el fideicomiso generalmente se aportarían los activos mineros, se designaría a un comité
ejecutivo, un comité técnico que llevara a cabo la administración del proyecto y estarían dentro del clausulado del fideicomiso los términos y condiciones por los cuales se llevaría a cabo el proyecto. En el caso de la copropiedad, simplemente es que las partes son copropietarios del proyecto, de las concesiones, etcétera. Sin embargo, estos mecanismos pueden ser o por un lado demasiado costosos para las partes o poco eficientes, sobre todo por lo que refiere a la copropiedad, que es un mecanismo que en caso de que hubiera un conflicto entre los copropietarios, pone muy difícil la solución a cualquier conflicto porque su mecanismo es muy poco eficiente para resolver conflictos. Para estos efectos me centraré en la inversión, en cual una de las partes es dueña de unas concesiones e invita a otra persona, a otro grupo, para que se una a este proyecto. Hay otras formas que se pudiera llevar este joint venture, que es decir, que dos o más compañías mineras decidan explorar un proyecto, pero que no tengan identificado un proyecto. En nuestra experiencia, en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, alguna compañía minera identifica un proyecto minero y cuando ve que existe potencial, se da la tarea de buscar a otros inversionistas y con el ánimo de que participen conjuntamente en el desarrollo del mismo. Como paso previo a la implementación de un joint venture, y dado que estos proyectos representan una inversión muy cuantiosa de recursos, es común y es la costumbre que las partes puedan celebrar un convenio previo, que puede ser una carta de intención o un memorándum de entendimiento, con el objeto que durante un periodo determinado puedan determinar si vale la pena seguir adelante o no con el proyecto. Para estos efectos, se sugiere que se suscriba una carta de intención o memorándum de entendimiento, el cual es un documento muy preliminar. Este documento esboza grandes rasgos, en términos generales, los puntos más relevantes sobre los cuales se llevará a cabo la coinversión de los miembros. Incluye también la forma en que se implementaría el joint venture en caso de que resultase ser viable el proyecto. También permite al potencial inversionista realizar una auditoría o due diligence, los cuales resultan muy importantes, como comentaba mi colega Andrés Icaza. En este due diligence, el potencial inversionista tiene la posibilidad, además de checar los aspectos ambientales, estructurales, etcétera, revisar que las concesiones mineras existan, se encuentren vigentes, que el titular de las concesiones haya cumplido con sus obligaciones mineras, que no existan gravámenes sobre las concesiones y además verificar el estatus de la sociedad que es propietaria de las concesiones, con el objeto de verificar que no existan litigios que pudieran afectar al proyecto y que la sociedad se encuentra de alguna forma sana, ¿no? Para estos efectos, se hace una revisión de los récords, de los expedientes que obran en la Dirección General de Minas, en el caso de México, y lo que se llama la obtención de un folio mercantil en el Registro Público de Comercio, que es donde cualquier sociedad mercantil debe estar inscrita. Generalmente son convenios que no tienen carácter obligatorio, salvo por lo que respecta a cláusulas de confidencialidad. Por consecuencia, tiene una duración relativamente corta. Esto es importante porque puede ser el caso de que, en caso de que no esté interesado el potencial inversionista o copropietario, que pueda ser la otra parte del joint venture, de seguir adelante con el proyecto, que le permita al dueño de las concesiones retomar el proyecto e invitar a un tercero para que pueda participar en el proyecto. Entonces, generalmente es una vigencia corta que puede ser de 30, 90, 120 días, dependiendo de la complejidad y el estatus del proyecto. Luego, finalmente, son documentos que no necesariamente son registrables, por lo que muchas veces no crea obligaciones vinculantes a terceros. Posteriormente, en caso de que derivado del resultado de los aspectos que antes señalé, las partes consideren que efectivamente es viable seguir con el proyecto, se procede generalmente a la celebración de un contrato de exploración y promesa de cesión de derechos, también conocido como un
un contrato de opción o option agreement en inglés. En términos generales, sí se trata de un contrato formal, es obligatorio para ambas partes, es decir, tanto para el dueño de los activos mineros como para el inversionista. Es también un contrato que por su naturaleza es necesario registrarlo ante las autoridades mineras para que sea oponible a terceros. Con esto me refiero a que en el momento en que este contrato se registra, se hace una anotación en los expedientes de la autoridad minera, en el cual queda registrado que existe este contrato y que hay un tercero que potencialmente puede llegar a adquirir una participación en las concesiones. Y con esto se da la tranquilidad de que no pudiera el dueño de las concesiones celebrar un contrato similar o bien ceder las concesiones a un tercero porque por esta anotación que existe. Entonces, en términos generales, a través de este contrato se permite llevar actividades mineras dentro del proyecto para confirmar la viabilidad del mismo y se otorga, como lo señalé, la opción para que la parte que lleva a cabo la exploración pueda adquirir una participación en dicho proyecto. Es costumbre que en este tipo de contratos se pacten claramente los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo el desarrollo del proyecto y en muchas ocasiones incluye como parte del mismo como parte de los anexos del mismo, los formatos de contratos y documentos que se suscribirán en caso de continuar con la operación. Entre estos, generalmente se acompañan los estatutos sociales, los convenios de accionistas, otros contratos que pudieran celebrar las partes en el futuro, y esto se hace para que desde el día 1 en que se celebra este contrato ya quede delimitado el marco de acción que las partes tendrán en el futuro y evitaríamos con esta forma llegar a negociar esos documentos en el futuro en caso de que se ejerza la opción. Entonces, también es importante mencionar que toda vez que es un documento previo al joint venture, es común que las partes, es generalmente aceptable que las partes pacten cláusulas de terminación anticipada o de salida. Y esto se debe a que, no obstante, ya hay un interés de seguir adelante en el proyecto, existe la posibilidad que derivado de conforme van avanzando los estudios, los análisis mineros, todos los trabajos, el potencial inversionista detecte que no es viable el proyecto en los términos planteados y por lo cual se justifique seguir o no adelante con el proyecto y darlo por terminado. También existen otras disposiciones que dependerá de los acuerdos de las partes que pudieran incluirse en estos tipos de contratos preparatorios al joint venture, como puede ser los contratos de adhesión de concesiones que alguna de las partes tenga y que deseen que sea parte del mismo proyecto. Por ejemplo, esta cláusula obliga a las partes a que, en caso de que una de ellas adquiera alguna concesión o un grupo de concesiones situadas alrededor del proyecto minero, esté obligada a incorporarlas al joint venture. Esto con el objeto de hacer más atractivo toda la zona que sería objeto del proyecto. Respecto a la implementación del joint venture, habiendo superado la etapa de la carta de intención y del contrato de opción, o el mismo que haya sido acelerado, no es necesariamente que termine el plazo, sino que puede ser que en un momento previo a la terminación las partes decidan que es totalmente viable el proyecto, aceleran el joint venture y con esta etapa consiste la notificación que se dan las partes de su intención de llevar a cabo la coinversión para el desarrollo del proyecto minero. En este momento, no obstante, ya hay un acuerdo en principio respecto a los términos y condiciones en los que se llevaría a cabo el proyecto de la coinversión. Existen casos, y es muy aceptable, que derivado de la experiencia que se obtiene a través del tiempo en que llevaron a cabo la exploración, el desarrollo del proyecto, hasta ese momento que resultan que salgan cosas que obliguen a las partes a renegociar algunos aspectos, como podrían ser compromisos de inversión, participación de cada una de las partes en el proyecto, o a lo mejor alguna
reducción derivado de alguna situación que encuentren que no está del todo bien y que implique que subsanar esa situación implique un costo considerable, ¿no? Después viene la etapa de la creación de la sociedad joint venture, que es el vehículo de inversión. Como les comento, consideramos que la implementación más eficiente de un joint venture minero se lleva a cabo a través de la creación de un vehículo de inversión o sociedad joint venture, en la cual los miembros participan con base en la tenencia accionaria acordada libremente entre ellos. Existen varios tipos de sociedades bajo los cuales se puede crear la sociedad joint venture. Sin embargo, desde un punto de vista legal y en el caso de México, consideramos que el tipo de sociedad más eficiente es la sociedad anónima. Hay varias razones por las cuales generalmente recomendamos que sea este tipo de sociedad en específico la que se utilice para implementar un joint venture. En primer lugar, la responsabilidad de los accionistas de la sociedad se limita al pago de sus aportaciones. Y esto es muy relevante porque existen en algunos casos, en algunos otros tipos de sociedades, una responsabilidad ilimitada de los socios. Con esto, en el caso de que hubiera una situación que afecte a la sociedad, y si en una sociedad distinta a la sociedad anónima, bueno, hay otras que prestan también dan esta protección, pero entonces en esos casos el socio accionista responde ilimitadamente con su patrimonio para solventar la situación. Y en segundo lugar, también es importante mencionar que es el tipo de sociedades que tiene una mejor regulación bajo la legislación comercial en México. Las disposiciones que regulan a estas son las más completas, son las que presentan una mayor claridad respecto a la forma que opera, los derechos y obligaciones de los accionistas, disposiciones relativas a la transmisión de acciones, etcétera. Y por eso es que es muy, muy eficiente usar este modelo. Como un comentario, anteriormente se usaban lo que se llaman las sociedades anónimas promotoras de inversión o SAPIs. Estas sociedades están reguladas no solamente por la ley de sociedades mercantiles, que es la sociedad que en términos generales regula este tipo de sociedades, sino también por la ley del mercado de valores. Y en su momento fue una figura muy novedosa porque de alguna forma permitía a este tipo de sociedades pactar acuerdos que anteriormente eran prohibidos por la ley. Le daba mucha más flexibilidad a los socios accionistas a tomar decisiones que antes no se podían tomar y se volvió un vehículo muy interesante acorde a los fines de un joint venture. Sin embargo, me parece que fue en el año de 2014 que hubo una reforma a la ley en materia de sociedades mercantiles en México y todas las bondades, eficiencias que tenía este tipo de sociedades SAPIs, se traspasaron también a las sociedades anónimas. A esta sociedad se transfieren evidentemente los activos inherentes al proyecto, consistentes en las concesiones, el equipo, maquinaria, así como los diversos estudios y análisis que se hayan llevado a cabo por las partes hasta el momento de constitución de la sociedad. Y un aspecto que resulta de suma importancia para este tipo de proyectos es la elaboración de los estatutos sociales. Los estatutos sociales consisten en las reglas de operación de la sociedad. En este documento se deben de incluir con la mayor claridad posible las disposiciones que regularán la relación societaria entre las partes. De la misma forma, conjuntamente a los estatutos sociales, en este momento de creación de la sociedad joint venture, se deben de pactar lo que se conoce en México como cláusulas transitorias, que representan un acuerdo de accionistas de la sociedad y en los que se regulan temas específicos tales como el otorgamiento de poderes para representar a la sociedad, el nombramiento de consejeros y del órgano de vigilancia de la sociedad y el porcentaje de participación de cada uno de los accionistas. Respecto a los poderes, ese es un tema que también reviste mucha importancia porque
porque ahí es importante que las partes se acuerden qué tipos de poderes se van a dar a los representantes de cada uno de ellos, las facultades que van a tener, pero sobre todo los límites a sus facultades, para que esté debidamente acotado el marco de acción que podrán tener los apoderados para representar a la sociedad y, en su caso, quizás establecer que ciertas operaciones que excedan una cantidad determinada se requiera que el poder sea ejercido tanto por los representantes de cada uno de los accionistas. En el caso de México, este tipo de sociedades se debe inscribir en el Registro Público Comercio como cualquier sociedad mercantil y en el Registro Público de Minería, esta última con el objeto de ser titular de concesiones mineras. Por consecuencia, cualquier tercero puede tener acceso a la información de la sociedad, así como para validar la titularidad que esta sociedad tenga respecto a los activos mineros. Paralelamente a la constitución de la sociedad, también es común que las partes acuerden lo que llamamos un convenio de accionistas, que consiste en un acuerdo paralelo en el que se incluyen derechos y obligaciones adicionales. Lo interesante de esto es de que son acuerdos que son de carácter más particular, que solo deben de afectar la relación entre las partes y que ellos por su naturaleza desean que se mantengan en confidencialidad y que no tenga acceso el público en general a los mismos, al ser contratos de carácter privado. Entonces, por ejemplo, se puede pactar el cobro de una penalización para el caso de que exista un incumplimiento de las partes respecto a las obligaciones asumidas. Son contratos de naturaleza privada que, como lo menciono, no se registran ante autoridades gubernamentales, lo cual es muy conveniente. Pasado este proceso de la constitución de la sociedad, y una vez que se ha solicitado la inscripción de esta ante las autoridades mineras, el siguiente paso consiste en que las partes den por terminado el contrato de opción. No obstante, ellos ya acordaron seguir adelante con el proyecto. Es importante que tomen la precaución de dar por terminado el contrato de opción formalmente y paralelamente o acto seguido a la terminación del contrato de opción, la compañía que sea titular o la parte que sea titular de las concesiones mineras debe transferir su propiedad a la sociedad vehículo. Esto se hace a través de un contrato de cesión de derechos y obligaciones mineras o bien a través de un contrato de aportación a la sociedad. Este tipo de contratos de cesión de derechos, es un contrato formal que debe inscribirse ante las autoridades mineras con el objeto de que quede debidamente registrado el nuevo titular de las concesiones mineras y, dada su naturaleza, debe cumplir con muchas formalidades para que sea susceptible de registro. Entre otras, este contrato debe ser protocolizado, ratificado ante notario público. El notario público debe cerciorarse de que la sociedad existe, de que los apoderados que comparecen son efectivamente las personas autorizadas por la sociedad por las sociedades para llevar a cabo este tipo de eventos, de firma de contratos. Debe cerciorarse también de la identidad de ellos y que cuenten con las facultades legales suficientes para llevar a cabo la firma de estos contratos. Entre otros, en el caso de la compañía que cede las concesiones, que transfiere la propiedad de estas, debe de contar con un poder para actos de dominio, con el objeto de que pueda disponer de estos activos. Adicionalmente, puedo comentar que en esta parte es muy importante contar con el apoyo muy de cerca de fiscalistas, de especialistas fiscales, con el objeto de garantizar que las transferencias antes mencionadas no causarán un impacto fiscal adverso a la sociedad joint venture o a sus accionistas. Entonces, esa es como una de las formas en que se puede llevar a cabo la cesión de las concesiones. Sin embargo, dependiendo también de la asesoría que pueda dar un asesor fiscal, pudiera encontrarse un esquema distinto. Por ejemplo, en caso de que la sociedad dueña de las concesiones no tenga otros activos, no tenga otros proyectos en marcha, pudiera considerarse la posibilidad de que en vez de transmitir las concesiones, el accionista, el inversionista, entre como accionista directamente a esta sociedad
con lo cual se tendrían que reformar los estatutos sociales para adecuarlos a una figura de joint venture, se tendrían que cancelar y otorgar nuevos poderes, se tendrían que reformar las cláusulas relativas al nombramiento de consejeros, etcétera, con el objeto de adecuar esa sociedad ya existente a una figura de joint venture. Y esto puede ser interesante porque se evita la transmisión de la propiedad de las concesiones, lo cual generaría de una u otra forma el pago de impuestos al ser una transferencia de activos. Respecto a las inscripciones relevantes, con el objeto de que el joint venture pueda operar, es necesario contar con estas inscripciones y realizar diversos trámites ante autoridades gubernamentales. En términos generales son temas que debe cumplir cualquier sociedad mercantil que desee llevar a cabo actividades en México, pero como les mencionaba anteriormente, es muy importante que esta sociedad se inscriba en el registro público de minería. Por lo anterior, evidentemente es necesario que el objeto social de la sociedad prevea en forma expresa la posibilidad de llevar actividades mineras. Adicionalmente, debe de quedar inscrita en el registro público de comercio correspondiente a su domicilio fiscal y deberá contar asimismo con su inscripción ante las autoridades fiscales como contribuyente. Otros registros pudieran ser necesarios dependiendo de las características del proyecto minero o bien de las características de las partes del mismo. Por ejemplo, en caso de que alguna de las partes fuera extranjero, es necesario que esta sociedad que se crea se inscriba a su vez en lo que es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el cual depende de la Secretaría de Economía y es un registro que sirve para fines estadísticos, para llevar a cabo un control de la inversión extranjera en México respecto a todas las actividades económicas. Se presenta pues, principalmente, como lo menciono, para fines estadísticos, pero también se tendrían que cumplir con ciertas obligaciones periódicas. Finalmente, respecto a este punto, la sociedad joint venture deberá ser el empleador directo de los trabajadores del proyecto, por lo que hay que solicitar su inscripción ante las autoridades en materia de seguridad social. Un poquito más adelante quisiera comentar sobre esta obligación, la cual es un cambio reciente en el marco regulatorio en México y que resulta muy interesante. Paralelamente, las concesiones mineras se deben de transmitir, como lo señalamos anteriormente, y se deben de inscribir esa sección en el registro público de minería para que quede registrada la sociedad joint venture como nuevo titular de las mismas. Contratos intercompañías que puedan celebrar las partes, debemos de tener en cuenta de que es común también que alguna de las partes que tenga mucha experiencia en el ámbito minero decida llevar a cabo actividades a través de alguna afiliada respecto al proyecto, como puede ser la extracción, algunos procesamiento, etcétera. Y en esos casos se pueden pactar estos contratos, pero es importante que esas operaciones se lleven a cabo en términos de condiciones de mercado. Entonces, para tales efectos es importante contar con el apoyo de un despacho fiscal con el objeto de que se practique un estudio de precios de transferencia para garantizar que esta operación se lleva a cabo cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes. Ahora hablaremos un poquito de los aspectos que deben de considerarse en la implementación del joint venture. Primeramente hay un tema que es muy interesante, que es la regulación en materia de competencia económica. En México, dependiendo de los importes involucrados en el joint venture puede estar sujeto a la autorización previa por parte del órgano regulador en materia de competencia económica, que es la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Los joint ventures por naturaleza son operaciones que son consideradas como concentraciones para efectos de esta ley. Y esta ley prevé que todas las concentraciones están sujetas al análisis de la Comisión Federal de Competencia. Y si pasara que esta operación en concreto actualice alguno de los umbrales económicos derivado de los montos involucrados en la operación, sería necesario aprobar
obtener la aprobación previa por parte de este organismo para que se pueda llevar a cabo la operación. De ser el caso, es muy recomendable que este proceso que se llama notificación de una concentración se realice a la brevedad posible, porque el periodo que la autoridad tiene para aprobar o no este tipo de proyectos es bastante considerable y toma bastante tiempo. En la práctica es común que tome algo de tiempo, ¿no? Esto es importante porque en caso de que estas operaciones cayesen dentro de alguno de los umbrales y por consecuencia existiera la obligación legal de notificar esta operación a la comisión, y si las partes deciden no hacerlo, corren el riesgo de que la comisión eventualmente pueda enterarse de que existen estas operaciones y por consiguiente investigarlas. Si determina que esta operación efectivamente actualizaba alguno de los supuestos por los cuales debía ser notificada, poder poner sanciones bastante grandes a las compañías, y en caso de que también pudiese determinar que es una operación que pone en riesgo el proceso de competencia en México, puede incluso adicionalmente ordenar la desconcentración, acabar con esa operación para que cada una de las partes se restituya sus prestaciones. Un punto que también vale la pena mencionar es que al tratarse de operaciones que involucran competidores, el intercambio de la información que se hagan ellos debe estar limitada al proyecto minero. Por esto con el objeto de limitar claramente la responsabilidad y de que no es un acuerdo colusivo que pudiera existir entre las partes, lo que se llama en México una práctica monopólica absoluta o bien un cartel. Entonces es muy importante tener cuidado respecto al intercambio de información sensible, ya que es importante evitar que se pueda entender que existen estas conductas. Por otra parte, como les comentaba, en México, en términos generales, la inversión extranjera puede participar hasta el 100% en la mayoría de las actividades económicas, incluyendo la minería. Entonces, como un comentario breve, sin embargo, en caso de que el dueño de los activos mineros sea una persona física mexicana o una compañía mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros y el valor de los activos que se aportan al proyecto sea superior a un umbral previsto por la Ley de Inversión Extranjera, sería necesario obtener la autorización por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. En realidad es un importe muy alto, estamos hablando de más de $1,000 millones, pero siempre es importante tener en cuenta que potencialmente se pudiera requerir esta autorización, tratándose de inversiones que los dueños originales son personas físicas mexicanas o sociedades mexicanas y en la que participen compañías extranjeras. Respecto a los aspectos fiscales, como les comenté, pues es importante tener en cuenta el apoyo que nos puedan dar este grupo de especialistas fiscales para que la transferencia de activos sea de una forma eficiente y que la operación del mismo se lleve a cabo de forma adecuada. En esta parte, los asesores fiscales deben participar muy activamente para recomendar la mejor forma de llevar a cabo las diversas transmisiones. Ellos prácticamente deben de aconsejar muy bien a las partes respecto a la estructuración del joint venture para que se haga de la forma más eficiente. Respecto a los temas laborales, la sociedad debe de estar inscrita ante el registro, ante las autoridades en materia de seguridad social, así como cumplir con diversas obligaciones que la ley laboral prevé. Este punto es interesante porque en México el año pasado hubo una importante reforma en materia laboral por lo que respecta a los temas relacionados al outsourcing, la cual dio como resultado que las sociedades operativas, incluyendo sociedades mineras, sean forzosamente los patrones del personal que labore para un proyecto determinado. Esto tiene la única excepción que aquellos trabajos que sean secundarios y sean especializados y que no sean esenciales para el objeto de la sociedad minera puedan ser llevados a cabo por terceros, como pueden ser
servicios de transporte, que no es una actividad directamente relacionada con una minera, puede ser servicios de seguridad, servicios de limpieza. Entonces, esto es muy importante ya que trae como consecuencia que la sociedad minera, que será la sociedad operativa en la que reciba las utilidades, deberá cumplir con las obligaciones en materia de pago de participación a los trabajadores respecto a las utilidades de la empresa. Como comentario, anteriormente era muy común establecer los esquemas de operación en México a través de la creación de una sociedad operativa, que sería la sociedad minera, y de una sociedad prestadora de servicios, la cual contrata todo el personal para el proyecto minero y paralelamente celebra un contrato de prestación de servicios con la compañía operativa o sociedad minera, y con esto se lograba que la contraprestación que pagaba la sociedad operativa se limitaba a los costos incurridos por la sociedad prestadora de servicios, por la Service Company, como también se les conocía, y el pago de una cantidad menor como utilidad. Y entonces, cuando venían las utilidades, la compañía operativa minera se llevaba todas las utilidades sin compartirlas al no tener con trabajadores a su cargo. Finalmente, nada más como un comentario al margen, les comento que durante el periodo de exploración de una sociedad minera, esta no está obligada al pago de reparto de utilidades. Ahora, si me lo permiten, hablaremos un poco de la sociedad joint venture y el convenio de accionistas, que son los dos documentos más importantes a través de los cuales se plasma la implementación de un joint venture. Es importante que las contribuciones que hará cada socio a los accionistas de la sociedad queden establecidas, los porcentajes, el valor de las acciones, etcétera, con el objeto de que, dependiendo del porcentaje que tengan, dependerán las obligaciones y derechos que puedan tener. Se incluyen también disposiciones relativas a los supuestos en que puedan vender las acciones de la sociedad, incluyendo disposiciones relativas a la opción de compra por parte de uno de los accionistas y la dilución de uno de los miembros para el caso de que no realice las aportaciones a que se llevar a cabo. Al ser una relación entre compañías independientes, es muy importante prever con el mayor detalle los supuestos por los cuales pudiera presentarse una situación que obligue a uno de los accionistas a comprar o vender sus acciones para beneficio del proyecto. También debe preverse cuál de las partes será el operador del proyecto, que si alguna de las partes nombrará a la dirección de finanzas, etcétera. Y también y aquí es muy importante delimitar las obligaciones respecto a las cuales tengan para que no se excedan de sus facultades. Por lo que respecta a obligaciones y compromisos entre las partes del joint venture, podemos encontrar compromisos de realizar inversiones por un monto determinado, disposiciones relativas a la aportación del plan de negocios y presupuesto, aprobación del plan de negocios y presupuesto anual, aportación de otras propiedades al proyecto. Todas estas disposiciones deben estar claramente establecidas, ya sea en los estatutos sociales, generalmente, o en el convenio de accionistas. Y un tema que pues, es muy, muy importante es el tema relacionado a un posible conflicto entre los accionistas. Entonces, es muy importante pactar con la mayor claridad y con el mayor detalle qué pasa en caso de que exista un conflicto, una disputa entre los accionistas para prever en forma clara cómo se solventará este conflicto. En algunos casos se sugiere incorporar la figura de la conciliación o mediación, por medio del cual, en caso de que hubiera una disputa, se acude a un profesional para que analice el caso, a un especialista respecto al tema en cuestión, y que con base en los méritos y la argumentación que presente cada uno de las partes pueda determinar cómo debe ser resuelto ese conflicto. Lamentablemente, en algunos casos, estos acuerdos conciliatorios pueden tener, en algunos casos, que no sean vinculantes, ¿no? Al no provenir de una autoridad judicial,
y entonces pues dejan de ser operantes. Entonces, pues, si se pactan estos, debería de haber muy buena voluntad de los accionistas, de los socios, para llevar a cabo este tipo de acuerdos. Los otros conceptos son los relativos a un arbitraje y tribunales competentes con base en el acuerdo que las partes lleguen. Respecto a los arbitrajes, es un tema importante determinar que puede ser un proceso costoso, porque implica la designación de árbitros y implica el pago de cantidades considerables, mas sin embargo los arbitrajes generalmente son muy eficientes en cuanto a la duración del plazo, ¿no? En que resuelven los asuntos sobre los cuales ellos resuelven. En estos casos también es importante prever que en caso de que se elijan tribunales, elegir bien la jurisdicción, qué tribunales puedan ser los competentes para resolver sobre un conflicto determinado, porque puede ser que las partes tengan claramente una preferencia por alguna jurisdicción en específico para que se haga cargo de un eventual, de un eventual litigio, y es importante que las partes acuerden este tipo de cosas a la brevedad. Respecto a derechos de minoría, podemos encontrar los relativos a los derechos que se dan. Y bueno, por derechos de minoría me refiero a derechos que tengan los accionistas minoritarios. En caso que una parte tenga una participación mayoritaria y otra una minoritaria, pudiera hacer que tenga ciertos derechos que de otra forma no tendría derechos, ¿no? Temas relacionados con estancamientos, para prever la forma en que se pudieran resolver estos asuntos, sesiones permitidas, prever las formalidades, requisitos que se deben de cumplir respecto a estos asuntos, y relación con afiliadas. Finalmente, como un comentario final, me gustaría hacer las siguientes comentarios. El joint venture representa ciertamente una forma eficiente para llevar a cabo el desarrollo de proyectos mineros, ya que permiten no solamente contar con un fondeo apropiado de recursos, sino también la unión de esfuerzos y de experiencia por parte de más de un grupo. Permite la realización de proyectos que no podrían llevarse a cabo en forma individual, y también es importante mencionar que limitan el riesgo de inversión al ser compartidos los compromisos. Este mecanismo también otorga certidumbre y seguridad jurídica a las partes sobre sus derechos y obligaciones respecto al proyecto, ya que se prevén claramente las responsabilidades de cada una de las partes. Y al tratarse de un esquema que se estructura a través de contratos que cumplen con diversas formalidades, da tranquilidad a las partes que intervienen. Por ejemplo, los contratos deben de celebrarse ante la presencia de un notario público y se inscriben ante ciertas dependencias gubernamentales. Con esto concluyo mi presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a empezar con la ronda de preguntas. Sin antes mencionarle el comentario que hizo el doctor Néstor Velasco a las 4:44 de la tarde. Se lo voy a leer para que usted absorba su duda. Nos dice: Sí, claro. Hola, me queda un poco de duda el tema de los umbrales en México. ¿Podría ahondar un poco en qué supuesto sería un JV, un joint venture, sujeto a aprobación por parte de la Autoridad Mexicana de Competencia? Correcto. ¿Deseas que lo comente brevemente o prefieres que por correo lo atienda? Sería una cuestión lo digo rápida. Porque lamentablemente me excedí con mi presentación y les pido a todos una disculpa. No se preocupe. Bueno, básicamente la ley de competencia prevé 3 supuestos bajo los cuales una operación determinada puede ser objeto de una notificación ante la Comisión de Competencia. El primero es el valor de la operación. En caso de que ese valor sea superior a una cantidad determinada, existe la obligación de presentarse esta notificación. La segunda es cuando se transfieren los activos o acciones de una compañía que sean representativos del 35% más del capital social o los activos de esta compañía a un tercero, y que las ventas anuales o activos totales de esta compañía
sean superiores a una cantidad determinada. Y finalmente es cuando se acumulan activos por un importe superior a un umbral o capital social, un capital social determinado. Estos umbrales están calculados conforme a las UMAS, que son las unidades de medida de actualización, que es el parámetro que se toma por el gobierno mexicano para actualizar el pago de multas, infracciones, etc. Y como un comentario final, no obstante, a lo mejor una operación determinada, un joint venture, no cae en un supuesto de obligación notificada, la autoridad cuenta con un plazo de 1 año, contado a partir del cierre de esta operación, para poder investigarla y, en su caso, sancionarla. Ok, muchas gracias por la atención. Me gustaría invitar a los demás participantes por si tienen una duda o pregunta, son libres de hacerla en este momento. Gracias. Ok, al parecer no hay más dudas y consultas. Le agradezco mucho, doctor José. Vamos a seguir con el siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias.